Yo me encontraba en una de las etapas más difíciles de mi vida, cuando en eso llegó la mano poderosa de Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Dios me lo bendiga, soy Héctor Navarro y este es mi testimonio. Yo me encontraba en una de las etapas más difíciles de mi vida, cuando en eso llegó la mano poderosa de Dios. Por eso le digo, hay mucha gente que conoce iglesia, que conoce una religión, pero no conoce a Cristo. Y cuando yo estaba lleno de vicios, de alcohol, de cigarro, droga, consumí muy poco, fiestas, bailes, discos, cabalgatas, vanidad, me sentía muy solo, cada vez mi corazón se sentía muy solo, que incluso yo andaba buscando a veces en internet cómo llenar este vacío, cómo saciar esa depresión. Créeme que fue cuando llegó Cristo en esa etapa de mi vida y habló conmigo, algo sobrenatural. En esa etapa se me revela el Señor en persona, pero para esto yo había conocido unos pastores que no son de aquí, que son de otro país, y me habían dado palabras de parte de Dios. Pero en ese momento yo dije, no, Señor, yo quiero que tú me hables a mí directamente para yo poder creer. Ya cansado de vicios, cansado de alcohol, cansado de esta vida, cansado de vacíos, es cuando en esa etapa tan bonita de mi vida llega Cristo. Y desgraciadamente llegó una etapa donde mi vida se sentía vacía, a pesar de que yo buscaba a Dios, que yo iba a misa, y no es culpa del cura o no es culpa de la iglesia, no, era algo interior que yo creo que muchos jóvenes a veces pasamos. Sabemos que la religión no salva a nadie. Seas católico, seas cristiano, a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos atacados, nos sentimos desilusionados. Lo único importante aquí es conocer a Dios, porque la misma palabra dice el Señor que aquellos que se irán con Él son aquellos que hacen su voluntad. Lo importante en esta vida es tener un encuentro con Cristo, y yo creo que es lo que voy a hablar más adelante, ese encuentro con Cristo que cambió mi vida. Cuando se detuvo un stop en mi vida, cuando yo ya pasé la etapa de niño a joven, adulto, empecé a experimentar muchas cosas en mi vida, de vicios, de ya el grado de no poder, pero fue cuando vino Cristo a mi vida. ¿Por qué les digo vino Cristo? Porque les aclaro, hay gente que anda en una iglesia pero no tiene encuentro con Cristo. Hay gente que va a una iglesia, hay gente que va a misa, gente que va a cultos, gente que va a campañas, pero a veces no tenemos un encuentro con Cristo ni sabemos quién es Dios. Y conmigo sí fue diferente. ¿Por qué? Porque Dios, en esa etapa de los 31 años, fue cuando Dios en persona se me
sueño Dios me empezó a hablar de revelaciones y de visiones. Tuve voz audible, la propia voz de Dios me habló. Un día yo estaba en mi cuarto cuando la voz de Dios me dijo, hijo mío, soy yo tu Señor. Yo recuerdo que yo volteaba hacia los lados y yo decía, que me habla, no veo a nadie, pero de repente veo una voz en mi oído nada más, como una boca moviéndose, así como cuando vas al río y ves solamente en el río los pececitos que sacan la boca, así veía una boca que estaba en mi oído y me decía, hijo mío, soy yo, tu Señor. Y así me estuvo hablando el Señor muchas veces y me dijo, así, de esta manera yo te voy a hablar, a través de sueños, de revelaciones, y me ha hablado, como te lo he dicho en muchas ocasiones, de voz audible. Es sorprendente como Dios es real, es sorprendente como Dios es sobrenatural. Una vez lo cuento como testimonio, que iba a ir a un servicio y en eso me entró el desánimo y no quería ir, y de repente tocan mi puerta de una manera muy fuerte. Escucho la voz que me dice Héctor, 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 y yo salgo corriendo, pues dije mi mamá, y le digo a mi mamá corriendo porque me tocaste la puerta de esa manera, y mi mamá se me queda viendo como diciendo, wow, estás enloqueciendo, yo nunca te fui a tocar la puerta. Dios habla, hermano, o sea, me tocó la puerta. La voz de Dios me ha hablado en muchas ocasiones así en voz audible. Dormido me despierto porque me habla la voz. En sueños, revelaciones, en visiones, porque Dios es real. Dios no es religión y no quiere decir que nada más está dentro de un cristianismo. La palabra cristianismo no la puso Jesús ni la puso Dios, la puso el hombre cuando decía, mira los cristianos. El cristiano es aquel que de verdad cree en Cristo. No solamente es aceptar a Cristo como tu Salvador, sino como tu Señor. Porque de nada sirve decir que amo a Cristo. De nada sirve decir que tengo a Cristo en mi corazón, pero yo no obedezco su palabra y no he visto su poder y no he palpado su majestad y no he palpado su imperio, porque Dios es un Dios de imperio, un Dios de poder. Por eso la gente debe conocer a Dios. No hay nadie más que te pueda ayudar. No hay nadie más que te puede salvar. Si el mundo está así es porque no le ha dado la gloria a Dios. ¿Cómo llega? Mucha gente puede decir, pero es que yo conozco a Dios, yo amo a Dios, pero a veces no hacemos su voluntad, no guardamos sus mandamientos, ni tan siquiera escudriñamos la palabra, que ahí está la verdad. Para conocer a Dios necesitamos conocerlo. Para amar a Dios necesitamos conocerlo. Fue cuando en esa etapa de mi vida Dios se me empieza a revelar a través de revelaciones, de sueños, de visiones, incluso de voz audible. Y profetas que me daban palabras de parte de Dios, palabras certeras que todas se cumplían al pie de la letra. Fue cuando yo entendí que había profetas, pero me detengo en mi encuentro con Cristo. Pablo, en el encuentro con Cristo, Pablo no conocía a Cristo. Y Pablo lo perseguía. Yo tuve un encuentro similar. Cuando yo dormía, el Señor a través de una voz angelical me habló. Yo dormía y la voz me dijo, hijo mío, soy yo. Yo sentí que el mundo se me detuvo. Porque yo decía, Dios mío, ¿quién me habla? Y de repente volteo hacia los lados y no veo a nadie, nada más veo una boca que se movía al pie de mi oído. Me dijo, hijo mío, soy yo tu Señor, soy tu Dios. Me dijo, no tengas miedo, fíjate cómo si era el verdadero Dios. Me dijo, hijo mío, no tengas miedo, no dudes que soy yo tu Señor, tu Dios, el que te habla. A partir de hoy me dijo, mi espíritu está sobre ti. Y créeme que desperté porque reaccioné, yo no estaba dormido, reaccioné y de repente me quedo así mirando hacia un lado y dije, wow, Dios en persona me vino a hablar. En esos mismos días Dios me vuelve a hablar en el cuarto, pero de repente abro los ojos y veo un hombre de espalda con una vestidura blanca, el cabello corto café, era el mismo Jesucristo. Y me dijo, hijo mío, ponme las sandalias. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, ponme las sandalias, que significa servicio. Te vas a poner las sandalias para caminar como yo anduve en esta tierra por causa de mi nombre predicado. Le rendía culto a ídolos que eran de madera y de yeso, pensando que me iban a ayudar, y nunca me pudieron contestar como ahora Dios me ha contestado en persona, como ahora Dios me habla, como ahora Dios se manifiesta. Cristo que me ha rescatado y que ha dado la vida por mí, el que me ha salvado y el que está en mi corazón y el que vivirá para siempre. Para mí Dios es el ser supremo más importante de todo el universo. Es una persona real, una persona superpoderosa, majestuosa, lleno de honor y honra y gloria, que es el creador de todo, que es el salvador del mundo, que Él está pendiente de ti y de mí. A veces tenemos una idea distorsionada de ese ser supremo, de ese ser que es espíritu, y es verdad, porque todo lo que está en su palabra es verdadero.
y todo lo que está aconteciendo en el mundo es por voluntad de Dios. No hay una hoja de un árbol que no se mueva, sino es por la mano de Dios. Ese ser espíritu, creador, salvador, transformador, porque Él es aquel que escudriña los pensamientos, la mente, el corazón. Él nos ha regalado algo muy valioso que se llama vida eterna y salvación. Nadie sabe de su existencia, cómo fue creado. Lo único que te puedo decir es que Él es un ser que piensa en ti. Él es un ser que tiene poder para cambiar tu vida, para cambiar tu historia. Yo nací aquí en Nopalapan, Veracruz. Yo creo que tengo toda una vida viviendo en este lugar, con mi familia, con mis abuelas, con mi padre, con mis hermanos. Desafortunadamente mi papá ya partió hace algunos años. Viví en una familia también funcional, pero mi madre nos sacó adelante y hemos luchado mucho por salir adelante en este pueblo muy grande, Nopalapan, Veracruz. Como todo niño, como todo ser humano, me la pasé por momentos muy bonitos, momentos donde convivía con los vecinos, con mis primos, momentos donde también tuve momentos de soledad, momentos de tristeza. Como todo niño, siempre anhelando una familia íntegra, una familia completa, pero dentro de lo que cabe fui sobresaliendo, fui sobreviviendo. Yo creo que como todo niño en esta etapa jugábamos, nos la pasábamos bien, hasta que llegué a la etapa de la adolescencia. Afortunadamente doy gracias a Dios por existir en este hermoso universo. Desde que nací, como todo niño, fui creciendo junto con mi familia, junto con mi madre. Aclaro, nací en una familia disfuncional, pero no me faltó, gracias a Dios, nada. Salí adelante con ayuda de mi madre. Mi padre, aunque estaba en la distancia, también tuve cierto apoyo de él. Mi madre me sacó adelante con mis hermanos. Crecí cerca de mis abuelas, de mis tías, de mis primos, pero fui luchando en la vida como todo niño. Tuve como todos momentos de soledad, momentos de vacío, pero también fueron momentos de mucha alegría junto con mis primos, con los vecinos, experiencias que quedaron marcadas en mi vida. Hasta llegar a la etapa de la adolescencia, una etapa muy difícil, muy complicada, porque como todo joven a veces nacemos con un vacío en el corazón, con un vacío interior que a veces queremos llenar con vicios, con personas, pero en esa etapa fue como un conocimiento, el buscar, el por qué a veces como joven uno en las fiestas, en el placer, en los vicios. De etapa, yo me crié en una etapa religiosa, en una creencia religiosa muy buena. Mi familia desde muy pequeño me inculcó la Iglesia Católica desde muy pequeño. Yo creo que fue también lo que me mantuvo ir viéndome por un carril más derecho, porque como todo, tuve vicios, pero a comparación de otro tipo de personas que se pierden en los vicios, no fue mi caso. Me crié en un ambiente religioso católico, porque toda mi familia pues ha sido católica, pero pues ahí me fui manteniendo. El detalle es que como joven experimenté vicios, experimenté cigarros, experimenté alcohol, experimenté droga muy poco, pero sí experimenté algunos vicios, fiestas, bailes, libertinajes, falsas amistades. En este mundo cruel, porque este mundo es cruel. Y un día la mano de Jesús se acordó de mí, porque Él me dijo un día en sueño que me había escogido como su siervo, que era un escogido profeta de las naciones, me lo dijo. Y yo lo creo que soy profeta de las naciones, porque desde que yo lo conocí en primeros meses yo andaba predicando su palabra. Por eso mi ministerio se llama Locos por Cristo, porque estamos locos por Jesús en predicar su palabra. No estamos para agradarle a la gente, estamos para agradarle al gran yo soy de Israel, que es Jesucristo, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y fin. Es no cambiado, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sigue vivo, el Dios de los milagros, tiene poder para sanar de SIDA, al cáncer, el paralítico y la alma diabetes, que la gente dice que no, pero tienes que buscarlo. Ahí en tu corazón, ahí en tus rodillas, en su palabra, donde tú quieras ir que hay un evento cristiano, ves, tú no pongas la mirada en los pastores ni en los siervos, porque ellos te van a fallar 1000 veces. Busca a Jesús, Él te ama, Él está contigo. Si un día me habló a mí, también lo puede hacer contigo.
déjame decirte que Dios me ha dado palabra a gente que yo le he dicho, tú estás embarazada. Dice el Señor que tú no sabes ni qué será. Si ya me da una palabra para una mujer. Y Dios me ha dado palabra para gente y me dice, Señor, que estás en peligro de muerte. Y ha pasado. De hecho, me mostró una vez un joven en Nopalapa que el Señor me dijo que le fuera a dar palabra porque le iba a pasar algo, que orara, que buscara a Dios antes que le pasara. Y no fui, hermano. Porque tuve miedo de que me tomaran a loco, porque sabemos que la gente para esto es locura, dice la palabra, que el hombre natural no percibe lo espiritual, y a los 3 días efectivamente le dieron una golpiza. Entonces, hermano, Dios es real. Dios es real y Dios habla y se manifiesta. No es la religión, es Jesús. Que tú tengas un encuentro con Cristo, que tú lo busques, que tú te enamores de Él. Va a haber prueba, lucha en esta vida y por eso sí lo va a haber, pero tienes que hacer a Jesús tu amigo. La relación con Dios te va a salvar. Olvídate de la iglesia, olvídate de la religión, olvídate que aquellos no te quieren, que sí te quieren. Tú debes de saber que hay alguien que te ama más que tu propia familia, que se llama Jesucristo. Y por causa de Cristo vamos a ser odiados, perseguidos. Por eso no te importa lo que diga la gente, que te importa lo que piensa el de arriba, el eterno. Jehová de los ejércitos es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios, el Espíritu Santo es real, Él se manifiesta y Él habla. No hay nadie que te pueda salvar, no hay amuleto que te pueda cuidar. En una noche era casi las 3 de la mañana, yo dormía y la voz de Dios me habló. La voz de Dios que por primera vez me habló era una voz dulce, amorosa, como ese papá cariñoso, no ese papá gruñón, como ese papá cariñoso cuando me dijo, hijo mío, soy yo. Así me dijo, soy yo, tu Señor. Y yo así, como diciendo, tienes más de 30 años de vida y no me conoces. Porque a veces pensamos que estamos en una iglesia, en una religión, y wow, ya somos los super saiyajin y conocemos a Dios. Pero no lo conocemos. Hijo mío, soy yo, tu Señor, tu Dios. A partir de hoy mi espíritu está sobre ti, me dijo. No tengas miedo, no dudes, porque soy yo el que te amo. Y en la siguiente visión, lo vi de espalda, estaba en el cuarto, estaba con la túnica blanca y me dijo, ponme las sandalias. Así, ponme las sandalias. Y en los ministerios de pastor, Él me ungió con una unción sacerdotal, me vistió de túnica blanca, me vestí como de sacerdote y me ungió esa noche con algo blanco. El de evangelista, cuando yo iba a predicar a mi primera campaña a Tabasco, el Señor me dijo, te unjo evangelista, y me untó aceite. El ministerio de profeta, Él me ungió con un cuerno. Yo solamente vi un cuerno que me vaciaba sobre la cabeza, y en ese cuerno el Señor me dijo, te unjo profeta. Yo le dije, soy profeta, y el Señor me dijo, ¿todavía dudas? Y me dio la cita de Jeremías, la cita que está en Jeremías 1:5, que dice, antes de que tú nacieras, yo te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y así me ungió con esa cita, con un cuerno, como está en la escritura. Y yo le dije, soy profeta, y el Señor me dijo, todavía dudas, y vi cómo metió los dedos al vientre de mi madre, y yo me veía ahí de bebé, antes que naciera yo te escogí como profeta de la nación. Y me ha reforzado, he ido a campañas donde Dios me ha dado fecha, me ha dado hora, me ha dado acontecimiento, a gente que nunca he visto en la vida, que me dice, ¿usted cómo sabía que hace 30 años me pasó eso? ¿Usted cómo sabía que tuve un accidente? ¿Usted cómo sabía que me querían secuestrar? ¿Usted cómo sabía que yo tenía esta enfermedad? ¿Usted cómo sabía que me iba a pasar esto y aquello? Y Dios me ha respaldado a través del don de ciencia, profecía y hay que aclarar quién es un profeta. Porque mucha gente ahora en estos tiempos cree más a las tinieblas que a la luz. La gente cree en el brujo, la gente consulta hechiceros, curanderos, como le decimos en México, Veracruz, pero no cree que Dios ama. Dios sigue hablando. Juan el Bautista fue el último profeta que predicaba del arrepentimiento, que decía arrepiéntanse, raza de víboras hipócritas. Pero el profeta no solamente es el que te va a decir que te viene carro, que te viene auto, que te vienen millones a tu bolsa. El profeta es el que va a predicar, no tengas ídolos, porque no hay nadie. Primer mandamiento, solamente Dios es celoso. El profeta es el que anuncia y denuncia, exhorta, redarguye el pecado, el adulterio, el infierno que es real. Que mucha gente se está confiando y se muere sin Cristo. Pero el profeta es la boca de Dios. El profeta es la voz de Dios. El profeta no te anda atinando a medias. El profeta cuando habla es porque Dios está hablando a través de su boca.
Les agradezco a todos por ver mi video, mi testimonio, y los invito a que se suscriban en mi cuenta de YouTube como Profeta Héctor Navarro.